Listo. No, igual ya te paso pues, también para que os... bueno, bueno muchachos, para los que han venido el día de hoy, mil gracias pues por estar aquí presentes. A los que nos están siguiendo por la transmisión en YouTube también, gracias por la asistencia. Bueno, como sabrán, pues este es un espacio que estamos tratando de adaptarlo para que se pueda dar este tipo de eventos. Queremos que esta sea pues como una especie de casa de Android. Es como una de las motivaciones que tenemos con este espacio. Pues pronto se va a llamar Robótica Medellín Hackerspace. Entonces posiblemente ya más adelante van a dar un logo a la entrada y bueno, vamos a brindar más información al respecto. Y pues una de las cosas que queremos motivar bastante en este espacio va a ser el tema de charlas técnicas. Idealmente pues que sea en gran parte de tema mobile, pero también vamos a dar charlas de otras áreas que pues se las haremos saber ya al final del evento pues para los que estén interesados. Y bueno, para nosotros es un gusto pues poder alojar aquí a los eventos de la comunidad de Medellín Android. Entonces pues muchas gracias por tener en cuenta pues el espacio. Ustedes saben que está la casa, que está la casa pues de todos los de Android, los que las necesiten. Y bueno, ¿no? Por aquí tenemos pues a Carlos. Si quieres Alejo pues para que vengas, des unas palabras. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a otra sesión de Medellín Android. El día de hoy vamos a dar una charla sobre el patrón de arquitectura de MVI. Nuestro compañero Carlos nos va a presentar y nos va a explicar más sobre el tema. Entonces, por favor. Ok, buenas noches. Listo. Pues quería compartirles esta charla pues sobre MVI. Digamos que tampoco soy muy experto, pero he trabajado pues el tema y pues digamos en general pues MVI es como una arquitectura, como lo dijéramos, es como una especie de MVVM pero con ciertas diferencias, pero tiene mucha semejanza con MVVM. Si lo miran el fondo pues, pero sí tienen sus diferencias obviamente. Entonces los textos están en inglés, pero yo se los voy a pues a decir pues más o menos en español. Listo. El MVI consiste más que todo en pues como la manera en que se interactúa pues como lo vemos en este gráfico. O sea, tenemos un usuario que la interacción se llaman intent. Esa es como la gran diferencia. Ese a su vez manipula el modelo y a su vez el modelo hace update del view, ¿cierto? Y ese view pues el usuario lo ve los cambios de estado. Listo. O sea, y como dice acá, los intents son acciones. Esa palabra también es muy importante en MVI, las acciones que disparan o que activan basado en las acciones del usuario. Listo. Este grafiquito acá me gustó mucho porque pues nos muestra aquí MVVM y MVI, ¿cierto? Entonces, se podría decir que ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, como todo. MVVM pues tiene, como ya sabemos, puede tener data binding, view binding, ¿cierto? Para el manejo del estado. En su parte, MVI maneja este concepto de unidirectional data flow, ¿cierto? Y es como algo que maneja mucho el estado, ¿cierto? Es una palabra que vamos a ver mucho en MVI. Como lo podemos ver aquí, pues en MVVM tenemos un view model. Algo curioso pues que yo he visto en MVI es que MVI también maneja view model, ¿cierto? Dependiendo, pero también tiene view model pues, pero en este caso el view model pues no sé, ya depende de lo que ustedes hayan trabajado. En ocasiones lo trabajamos con Light Data, con Flow, ¿cierto? Y como vemos, algo que me parece interesante es esto. Como vemos es bidireccional, ¿cierto? En cambio, en el caso de MVI, como lo dice aquí la definición, es unidireccional, ¿cierto? Envía una acción al intent, crea un nuevo estado con el modelo, hace un cambio de ese estado y ese cambio de estado se refleja en la vista y ya se muestra al usuario, ¿cierto? En cambio, en MVVM es más bidireccional. Manipula el modelo, envía de nuevo al view model, el view model hace un update y el view le manda un input al view model. Listo.
Entonces, esto pues lo podemos mirar muy por encima. Maneja estados en las pantallas o en las vistas. Listo. Ok, esto no es tan relevante. Usa esta función copy, pues dependiendo también de la arquitectura que estemos usando o el estilo de MVI, porque otra aclaración que les quería hacer es que MVI es como MVVM, o sea, no es que sea una camisa de fuerza y que usted va a ver que todos los proyectos tienen una misma estructura, no. Según el arquitecto, según la persona que lo hace, vos vas a ver ciertas diferencias, pero pues como que el concepto sea el mismo, eso es lo más importante. Y pues se busca que haya muy buena legibilidad del código y pues esos cambios de estado en la pantalla. Listo. Esta parte sí es muy importante, pienso yo, que es los componentes de MVI. ¿Cuáles son los tres componentes principales? El model, que es que representa el estado y la data de la aplicación. Y este tiene lógica de negocio y maneja el cambio de los estados. Otra cosa muy importante en MVI es esta palabra immutable, ¿cierto? Inmutable. Solo puede ser modificado a través de intents. O sea, los estados son inmutables, lo cual permite que la aplicación sea más estable. Cuando hay mucha mutabilidad puede implicar problemas. La vista, pues como ya sabemos, es la que muestra la user interface y le muestra el estado al usuario. Es un componente muy pasivo, esta parte es muy interesante, es un componente muy pasivo que solamente escucha las interacciones y lo traslada en intents, que a su vez son acciones. Entonces, como ya sabemos, la vista, lo que se busca es que la vista sea muy pasiva, que no tenga lógica de negocio, que solamente sea como un coco ahí, ¿cierto? Que llamamos. Y el intent, que es pues de la palabra MVI, que es intent, es el componente que captura las interacciones, las acciones del usuario. A su vez dispara eventos que realizan cambios de estado. Entonces procesa el input de usuarios, tales pues como ejemplo, darle un clic a un botón, entrar texto o caracteres en un text field, y modifica pues esos intents modifican el estado. Entonces ya sabemos pues estos son los tres componentes principales de MVI. Obviamente de intent es que viene el nombre. Así como muy por encima, este sería como el flujo. Entonces la vista recibe las interacciones, los convierte en intents y los muestra en la capa modelo. El modelo procesa el intent y genera un nuevo estado basado en el estado actual de ese intent que recibió. El nuevo estado se propaga de nuevo a la vista, la cual actualiza la UI y refleja los cambios. El cambio del UI, después de esto, el cambio del UI presenta un nuevo estado al usuario y este ciclo continúa mientras el usuario pues está interactuando en la aplicación, digamos. Entonces, ventajas de MVI, la legibilidad, amplía la legibilidad del código, especialmente con el manejo de los estados, que es una de las cosas más importantes de MVI. Provee una vista general del potencial de cambios en la pantalla. Y otra cosa, esta parte me pareció muy interesante. MVI se integra muy bien con Compose. Pues acorde a lo que vi en este artículo, MVI se integra muy bien con Compose y simplifica la propagación de estados en las composable hijos, ¿cierto? Porque ya sabemos pues que Compose son un montón de composables, unos son hijos de otros y es como un árbol, ¿cierto? Listo. Esto es parecido a lo que les decía anteriormente, separación de las responsabilidades, separa la responsabilidad de la lógica de negocios, que lo maneja el modelo, el renderizado de la UI o la interfaz de usuario, que es la vista,
y amplía la organización del código y la mantenibilidad, permitiendo que los desarrolladores trabajen en componentes sin afectar a otros. Bueno, esta parte también es muy buena, permite que un equipo, cada quien trabaje en un componente sin estar, digamos, creando conflictos. Y también esto es súper importante en MVI, los tests, ¿cierto? Que pues generalmente serían los tests unitarios. Facilita las pruebas unitarias, haciendo que la capa de modelo se desacople. Esta parte también es muy importante, desacoplado del Android de framework, del framework de Android, perdón. O sea, desacoplar para que de esta manera sea más fácil las pruebas unitarias. Y los cambios de estado son dirigidos por los intents, lo cual hace más fácil escribir pruebas o test cases para cubrir diferentes escenarios y validar los resultados esperados, que es lo que hacemos pues con las pruebas unitarias. Probamos que se den los resultados que esperamos en una función, ¿cierto? Listo. Otra parte muy importante de lo que les decía, que los estados sean inmutables, ¿cierto? Que los estados no se pueden cambiar directamente. Esto garantiza que los estados se mantengan consistentes y reduce las probabilidades de que se introduzcan bugs debido a mutaciones inesperadas. O sea, el hecho de que todo sea más inmutable hace que todo esté más estable. Siempre, o sea, y por ejemplo, una vez un programador dio un consejo que me gustó. Él decía, haga todo inmutable y luego de que si necesita volverlo mutable, hágalo, pero ya sí es necesario, pero siempre busque que todo sea inmutable. Programación reactiva, bueno, esa es otra cosa que tiene MVI que sí me parece un poquito distinta a MVVM. MVI muchas veces también usa RxJava, ¿cierto? Pero también puede ser combinado como con MVVM, digamos que es muy flexible en ese aspecto. Se pueden utilizar librerías como RxJava, que sería pues un poquito más antigua, o lo nuevo que es Kotlin Flow, para manejar las operaciones asíncronas y el flujo de datos entre componentes. Esto le permite a los desarrolladores manejar UIs complejas, escenarios más complejos con facilidad, y asegura una experiencia más responsiva, más amigable. Listo. Manejo de fallos, ¿cierto? Que sea más explícito. Listo. Le muestra esto a la vista y hace pues que todo sea mejor en ese sentido también. Y en general el Model View Intent pues nos ofrece una aproximación poderosa y efectiva a través del manejo de unidireccional data flow o flujo unidireccional, separación de responsabilidades, que sería pues como un principio SOLID, hace énfasis en que sea testeable, y es una de las preferidas debido a que crea aplicaciones robustas y mantenibles. Listo. La organización del código, mejoras en la UI, pruebas, listo. Ok, también nos dice pues que Mastering en MVI, o sea, ser bueno en MVI también es bueno, es muy importante para un desarrollador de Android. Esto es como lo que nos decía ahorita, pero en una imagen. Como vemos, es algo cíclico, o sea, hace una acción, el intent hace un input, por ejemplo, en un estado, en el modelo se cambian los estados, luego esos estados, ya después de que hacen el cambio, se manda a la vista y se muestra al usuario. Entonces digamos que esa es como la gran diferencia de MVI con MVVM, que es como más reactiva, como nos decía o sea, porque en Android, por ejemplo, en MVVM es como con el patrón observer, o sea, está observando. En cambio esta es como más reactiva, es como un poco más reactiva, es como una de las diferencias. Listo. Desventajas, MVI también tiene desventajas, que sería una cual.
puede faltarle seguridad en el manejo de los hilos. Hay que ser muy precavido pues con las condiciones, race conditions, y particularmente en Compose. Digamos un ejemplo podría ser cuando se hacen mucha recomposición. O sea, eso es un leak o puede generar muchos problemas. Si por ejemplo una vista vos le estás haciendo muchas recomposiciones, eso puede crear varios bugs. Otro es el proceso como la death de la aplicación. ¿Por qué? Porque cuando muere la aplicación, no, digamos que en NVVM le ganan esto, que NVVM maneja muy bien el ciclo de vida. O sea, el View Model justamente se creó para eso, para que si vos te vas al background, el NVVM conserve como el estado, exacto, no lo pierda. Digamos que en ese caso NVVM según se ha visto, parece que NVVM todavía le gana a NVI en esto. Y renderizado de la UI. Esto es lo que les estaba contando ahorita, que puede activar un complete re-render, o sea, que haga un renderizado varias veces de toda la pantalla. Obviamente eso sería muy ineficiente y, por ejemplo, lo que dice acá, si estás escribiendo en un text field en Jetpack Compose, exacto, cada carácter actualizaría, o sea, si no sabes manejar los estados, vos estás actualizando ese campo de texto y si no está bien manejado los estados, renderiza toda la vista. Entonces eso sería muy ineficiente. Listo. Entonces aquí es donde les iba a mostrar que el ejemplo que yo les traje es con un framework que se llama Mobius. Mobius es un framework que maneja internamente como una especie de MVI. O sea, no es MVI completamente, pero es como una especie de framework. ¿Qué nos dice este Mobius? Mobius fue creado por Spotify. Tiene pues como, digamos, ese respaldo pues. Maneja estados, side effects, ¿cierto? O sea, como cosas no determinísticas. Y pues maneja la actualización de los estados. Listo. También es curioso, o sea, algo que es curioso pues obviamente es esto, que Mobius tiene internamente como un view model propio. O sea, él tiene su propio view model que se llama Mobius View Model. Y digamos que una cosa que tiene Mobius obviamente es que tiene pues como una curva de aprendizaje que se llama, que es que pues tienes que configurar ciertas cosas antes de empezarlo a usar, ¿cierto? Parecido como a Kotlin Multiplatform, que también hay que configurarlo y ahí sí pues, listo. Se maneja con RxJava, que esa es la otra cosa que de pronto de Mobius no es como tan buena, que sea como con pues muchos ejemplos que uno ve se manejan con RxJava. Y también separación de responsabilidad, testabilidad, manejo de los estados, o sea, muy semejante pues obviamente a MVI. Listo. Comparing to MVI, este me parece muy interesante porque acá nos dice, hay pequeñas diferencias. En MVI se le llama intent, en Mobius ellos le llaman events. Otra cosa por la que crearon este Mobius fue para la complejidad que veían en RxJava. O sea, RxJava tiene, digamos que históricamente ha sido uno de los frameworks, pues como de las tecnologías que más dificultad le costaba al inicio a los programadores entender. O sea, porque tiene muchos, ¿cómo es que se llaman estos? Operadores, ¿cierto? Listo. En MVI le llamamos intent, action, y en Mobius le llamamos state change. Listo. Mobius tiene pues un event, ese event hace un state change y luego hace un effect, o sea, el efecto. Listo. Ok, así vamos a mirar esto más rápido, pues, que no es tan importante tampoco, que es como, ¿qué es lo más importante? Action es una de las partes más importantes de Mobius, que pues obviamente podría ser como un ejemplo, sería touch events, como mover algo, darle clic a un botón, una respuesta de un servicio,
una respuesta de la database o de SQLite, ¿cierto? Listo. Como ejemplo, digamos que dicen, bueno, incremento, decremento de un entero. ¿Y cómo lo modelaríamos? En este caso se modela con un seal class action. Y por ejemplo, la acción de increment, cada una es una acción, incrementar, decrementar. Lo manejamos como un object y sería pues de la clase action. Listo. Aquí ya nos hablan de este otro método que ya es pues como muy interno de Mobius, que aquí se llama este action relay, el view model, se hace una acción, se le pasa el action aquí por el parámetro, listo. ¿Qué hacen las acciones después de que se envían? Las acciones son consumidas por Mobius y se usan para actualizar el estado y generan efectos. O sea, esas acciones actualizan el estado y generan efectos. ¿Qué es un estado? Esta parte también es muy importante, es inmutable. Lo que les decía ahorita, siempre se busca que sea inmutable. Es una estructura de datos inmutable. Es el estado de la pantalla o el componente que se está mostrando. Listo. El estado podría representarse, digamos así, con un data class state que, digamos, tenga current integer, o sea, el contador. Entonces lo pone en cero, ¿cierto? Es como un contador. Listo. ¿Cómo consume el frontend ese state? Entonces, ahí es donde es reactivo. Él tiene un observable que usa ese patrón observer, que lo que permite es que consume las nuevas instancias de ese estado mientras son creadas. ¿Por qué el estado es inmutable? Entonces, es para asegurarse de que todo sea predecible, ¿cierto? O sea, el hecho de que algo sea inmutable hace que sea más predecible, más, ¿cierto? Y cómo los state se crean con el updater. Entonces, ahí es como lo que yo les decía. Esta arquitectura usa el concepto de updater, ¿cierto? Es una arquitectura un poquito... Entonces, ¿qué es lo que hace el updater? Es una función pura que recibe el estado actual y retorna un valor de next. O sea, si les explico un poco este next, lo que hace es como lo siguiente, ¿cierto? El mismo nombre, eso. Y por ejemplo, en este ejemplo, en el mismo ejemplo de incrementar, decrementar un entero, que es como un contador, el updater se vería de esta manera. Podría verse de esta manera, que sería un counter updater, el updater, que recibiría un state, un action in effect, y luego de esto, pues, con un when, dependiendo del action, decimos que es un increment o decrement, y aquí con esto que yo les mostraba anteriormente del copy, él hace, en el increment pues aumenta 1 y en el decrement decrementa 1, pues un ejemplo muy sencillo como para solo dar la idea. Y luego retorna un next state, ¿cierto? ¿Qué es una función pura? Una función pura es una función que siempre retorna el mismo valor. Otra cosa que es interesante en VI es que también maneja muchos conceptos de programación funcional. Exacto. Esa es como un pequeño cambio de paradigma de la programación imperativa a la programación funcional. Entonces es muy importante que ese updater sea una función pura. Por eso dice que se adhiera a ese principio y que se asegure que el estado sea predecible y fácil de testear. Entonces, aquí en este ejemplito que hay acá, sería este como el counter updater test. Bueno, este sería una prueba unitaria, como lo vemos ahí. Hace una prueba de test increment y test decrement, ¿cierto? Le pasa 5, entonces hace aquí un invoke del initial state de ambos, le hace el decrement y hace un assert equals. Y obviamente si incrementa sería 6 y si decrementa sería 4, que sería el assert. Exacto. Pues esto me pareció interesante, pues como una prueba unitaria. Que necesita el update.
¿Qué necesito para actualizar el estado basado en, en comportamientos asíncronos? Necesitas enviarle fx al procesor. O sea, esa es la cosa que tiene eso, tiene muchos conceptos que hay que relacionar. Listo. Los side effects son efectos que no son determinísticos. Esta es como una gran diferencia. O sea, no siempre se obtiene el mismo resultado. El resultado determinístico es que siempre obtenemos el mismo resultado. En este caso los effects son no determinísticos. En ocasiones puede que obtengamos valores distintos. Entonces, ejemplos, peticiones de una red, pedir datos de una base de datos, inicializar la observación de los cambios de una base de datos, guardar datos en una base de datos o en un share preference, o enviar eventos de analítica. En el ejemplito sencillo nos dice, imaginemos que este producto está usando unas analíticas como ejemplo y cada evento incrementa o decrementa el contador. Como ejemplo, pues nos hace un ejemplito aquí sencillo que sería un Silk Class Effect de contenido de otro Silk Class Analytics que hereda de Effect, y pues aquí haría un counter increment, counter decrement, y esas analíticas pues no serían, sería un efecto porque no son determinísticas, puede variar los valores que nos da. Listo. El concepto de procesor es aquel que toma los efectos, ejecuta también side effects y es el que es responsable de retornar más acciones para el updater. O sea, como que esas acciones van al updater. Yo ahorita les voy a mostrar un ejemplito sencillo, de pronto lo aterrizamos un poquito más con el ejemplo. El procesor toma un flujo de efectos y retorna un flujo de acciones. En cada caso, en el caso de nuestras analíticas de ejemplo, el procesor podría parecer o mirarse más o menos como esto, pero pues, o sea, es un ejemplo así someramente, sería como un counter, aquí recibe pues los parámetros, retorna esto, un procesor effect, aquí vemos como un operador, o sea, eso era lo que les decía, en muchas ocasiones en Mobius, en NVI también se manejan operadores, se maneja, puede ser RX Java, RX Kotlin, ¿cierto? Programación reactiva. Entonces acá nos hace pues como un counter increment, counter decrement. Aquí hace otro operador que es un flat map, ¿cierto? Un operador está haciendo una operación pues con todos los datos que le llega, haciendo un mapeo. Y aquí pues un observable empty action. Aquí un comentario, a side effect doesn't need to update the state or anything. Ahí no retornamos nada. Y aquí hacemos un método override invoke. Y pues como ejemplo ellos ponen aquí pues como en pseudocódigo, haga efectos en un background thread, en un hilo de background y haga un publish. Y a su vez eso llame a los effects y en esos effects van a hacer pues como van a hacer ese cambio de estado, ¿cierto? Handle analytics, van a manejar los analytics. Listo. Este comentario no es mío, este comentario lo vi en un artículo de una programadora y me pareció muy, muy, muy bueno. Como conclusión, NVI puede ser tu arquitectura favorita, porque aquí dice que es la favorita. MVVM, MVP, maneja los estados. Hay un solo estado para todas las capas de la aplicación, una sola fuente de verdad, o sea, como que la fuente de verdad de donde obtenemos los datos es una sola. Esto que comenta esta persona aquí me parece muy interesante. No hay solo una buena manera de estructurar tu código, ¿cierto? Esto depende del proyecto, el equipo, depende de los requisitos del cliente, pero mientras esta siga los principios de Clean Code y de la separación de responsabilidades, y que tenga un code base, una base de código escalable,
pues esta persona nos dice, MBA es una muy buena alternativa de arquitectura. Mm, y te deja que tengas, que te mantengas en esos principios pues que nos dice de Clean Code y todo esto. Listo, esa parte me pareció pues muy buena esto que ponía acá. O sea, MVVM, MVP, MVI, todos son pues válidos dependiendo de varios factores. Estos son las referencias. Entonces, espérenme, yo les iba a mostrar aquí los ejemplitos que tenía. Estos ejemplos son de MVI. Y el otro que tenía aquí es un ejemplo de... Este ejemplo es de Mobius, o sea, este utiliza Mobius. Los otros dos que tengo allí no son míos, yo los saqué de unos cursos de Udemy, que yo en la charla les puse que iba a tener Compose, pero no me dio el tiempo para... Bueno, esperen, lo ejecutamos, ojalá no se demore mucho. En este caso, pues yo no estoy utilizando Compose, pero acorde a lo que se dice, pues si vos ya tenés MVI, pasar a Compose es mucho más fácil. O sea, yo creo que eso sí es una ventaja que sí tiene MVI, muy buena. O sea, pasar de XML a Compose en un proyecto MVI es mucho más fácil que en un proyecto MVC o MVP. Incluso lo que, pues un artículo que leí decía algo muy interesante, decía que MVP se complica más porque MVP está más acoplado la vista con los presenters. O sea, vos en MVP llamas los presenters, llamas la vista, entonces se acopla más. MVI al ser más desacoplado permite migrar más fácil. Listo. Yo los iba a mostrar aquí, pero así para que lo viéramos un poquito. O sea, no, aquí no está todo el flujo, pero quería mostrarles como con un debug más o menos cuál es el paso a paso que sigue, ¿cierto? Entonces, espérenme que ahí me equivoqué, tenía que darle aquí, porque tengo que, o sea, voy a hacerle un debugueo y que haga el fetching de esa API, lo haga pues por medio de, pues me lo llame pues el debugger, listo. Entonces, aquí lo primero que hace es que se va a nuestro repository, llama esto, listo. Llama retrofit, entonces aquí continuamos el debugging. Aquí ya sí vemos más el concepto. Como vemos aquí, este maneja un estado, ¿cierto? La data maneja un estado. Ahí está la vista, sí, se saltó la vista, pero todavía no ha vuelto los datos. Exacto, ahí está ya en el fragment, exacto. ¿Está Ya preparando la vista o qué? ¿O qué sí, está haciendo ahí? pues, Porque no muestras primero todo el flujo y vuelves otra vez al paso y paso. O sea, ¿qué muestra ahí? Gráficamente, ¿qué muestra? no, es que la aplicación es muy sencilla. Ya. Ah, pero amplió el código. O sea, como asumo que corra una vez sin hacer el breakpoint y después lo Ah, haces ok. Quito el debugueo y lo hago. que siga de largo una vez y después. Ah, no, la aplicación es súper sencilla, pues, pero sí, si quieres lo hacemos así. Detengamos el debugueo y lo abrimos normalito. No, es que el código me toca a cada clase hacerle esto, ¿cierto? Que sea más grande. Eso es lo que hace, pintar la lista de Pokémon. Sí, es muy sencilla, es una aplicación muy sencilla. Sí, yo pensé que era. No, es muy sencilla, es un ejemplo muy sencillo, es simplemente una lista, ¿cierto? Y cuando llamas el repository traes los datos de cada uno de los items, ¿sí? Exacto. Sí. No, él trae el JSON, o sea, es algo muy sencillo, él trae el JSON. Ese JSON lo que hace es que ya en el Recycler View lo renderiza, ¿cierto? Y lo otro que hace muy sencillo es simplemente un clic como de un master detail, pues, algo muy sencillo, ¿cierto? Este sí lo trae más local, pues, aquí yo no hago llamado o sea, por eso les decía que lo estaba haciendo desde acá, o sea, desde el debugueo inicial, para que me llamara pues, para que me cogiera, pues, el llamado a la red, ¿cierto? Entonces, pero no, es algo súper sencillo eso. Este proyecto yo lo tenía inicialmente en MVVM. Entonces, lo que yo trabajé pues para la charla era este proyecto que está en MVVM, lo pasé pues como a un modelo de MVI, ¿cierto? Así pues como para que lo vean así, pues lo que le mostré ahorita a Scott,
que aquí están pues las librerías de Android. Aquí están, por ejemplo, las librerías. Como pueden ver, es de Spotify. Spotify, Mobius, ¿cierto? Spotify, Mobius, Extra, RX Mobius. Esto es pues Reactive, RX Java, ¿cierto? Listo. Este proyecto yo lo tenía sencillito con MVVM y manejaba un View Model y un Light Data. Entonces, como un cambio del paradigma, pues, o sea, aquí lo que me decía Gabriel, entonces, sí, o sea, Gabriel, es solamente como a mostrar un poquito la idea. Sí, porque en el debugging yo les muestro más o menos que se va un updater, pues como para entenderlo un poco más, porque la verdad sí, tiene muchas definiciones, pues que el updater, que el procesor, que el effect, que la action, ¿cierto? Entonces, si lo ejecuto desde acá, él ejecuta pues el debugger. Listo. Listo, entonces aquí, él empieza aquí llamando el retrofit client, que es nuestro, no sé si quieran verlo o no, pero bueno, ahí está el retrofit, el normalito. Y acá, es que, sabes que le hubiera puesto el texto más grande, porque se me toca hacerle a todas así. Listo, llama a este y cerremos, es que este lo podría cerrar incluso, listo. Y le damos acá. Aquí ya se va para nuestro fragment, que es la vista, ¿cierto? Ese isLoading es como el loading del progress bar. Listo. Y el estado, esa es la diferencia que vemos acá. Si ven que hay un estado. En un view model nunca veríamos esto pues si fuera en MVVM. No sería con estados, sino que sería con flow o live data. Y acá, entonces miren lo que les mostraba en la diapositiva. Llama a este list Mobius event relay y hace un subscribe, ¿cierto? Listo. Y acá llama, aquí abajito, hace un dispatch, que es algo que no hace un dispatch, hace un action, y como lo vemos, si ven que el action llama a su vez el fetch, o sea, el evento como tal, ese action me llama el evento, que sería, tráigame la lista de Pokémones, ¿cierto? Entonces ahí ya me voy para acá, y vean lo que les decía de los efectos, ¿sí ven? Aquí me llama ese action me llama fetch Pokémon list, a su vez llama este add effects, que es un efecto, ¿cierto? Y allá me trae al effect, le dice fetch, tráigame pues como los datos. ¿Eso está en qué clase? Esa está en la eso es muy importante lo que dice Gabriel. Eso está en la updater. O sea, ahí vemos el concepto. Este se llama list updater. O sea, ahí es donde aplicamos el concepto de updater. Sería acá. El updater. Eso, acá. Pokémon list updater. Next updater. Y lo que les mostraba en las diapositivas. Exacto, lo que mostramos en las diapositivas. Recibe el estado, la acción, el efecto y acá el evento, ¿cierto? Listo. Aquí seguimos. Ese puede ser que en los updates tiene lógica de negocio, ¿no? Sí. O sea, es que NVI lo que busca es que donde no haya lógica de negocios en la vista. Eso es lo que se busca. Exacto. Eso. Sí. O sea, la vista se pretende que la vista, no solo en VI, en todas las arquitecturas, que en VI sea un coco, que eso no tenga nada de lógica de negocio. Que la lógica de negocio la maneje repository, view model, use cases, pues que es lo que se habla mucho ahora. Aquí, aquí está haciendo un loading, pues, como el progress bar, pues, no está, y trayendo pues la lista de los Pokémon. Vuelve pues al fragment, llamando el binding, bueno. Bueno, esto maneja pues view binding, sí, el view binding sí sigue igualito pues. Y aquí ya nos llama el repository como tal, que es el que ya llama la API, que es retrofit internamente, lo que vos decías que era Ktor, en este caso es retrofit,
que me hace los pedidos pues de la networking. Y me dice, get Pokémon, pues tráigame los Pokémon, la lista de Pokémon. Y acá, exactamente, en este data class, que sería la respuesta, ya me trae un mutable list de esa lista pues de Pokémon. Eso. Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí, sí. Debería ser inmutable. No, pero sí es una práctica que es muy general. O sea, uno las listas sí las hace mutables. Sí, porque pues si vos ves la definición de una lista sí cambia. O sea, de hecho la definición de lista es que vos tenés una lista, a ella le metes datos, le sacas datos, o sea, Pero una... no es de dominio, sino una cosa más acá. Pues lo que le Hmm. quiero decir es que si viene de la respuesta, no debería ser mutable. Mm, Eso depende. Pues, Tal vez dice ya cuando la pasa a la vista ya no debería o ser sea, notable. Es Exactamente. que la primera vez debería cargarse al menos una vez porque cuando él trae la primera respuesta él tiene que crearla. Y no sé si con la inmutable te permite hacer la instancia ahí. Sí, claro. Te la permite hacer Ah, sin tener esa una Pues pregunta es que, está es que buena. depende cuál sería el profundo, porque por ejemplo vos puedes tener una lista mutable y otra ser paginación. Ujú. O sea, puede ser una técnica, o sea, Es que la otra- inmutable. o la otra opción es que tú, por ejemplo, agarres la Sí, solo lista porque y no sé, por ejemplo, quieras borrar un Pokémon, no quieras que te aparezca. Entonces, sería pues, por ejemplo, para manipular esa respuesta cuando llegue. Sí. Pero la lista- O si el backend falta, o si el backend, o si desde el backend cambian la lista que, ¿Cómo? pues el backend cambia la No, lista o por algo. ejemplo, tú puedes tener una preferencia guardada y que cuando cargue la lista, porque puede ser esa la lista que le estás Ah. a tu viewmodel Ah. o a tu, ¿cómo es? A tu repositorio, para que les entre una lista ya, pues ya mutada, pues ya. Ahí, ¿cómo está mapeando eso? ¿Cómo está mapeando en dónde? ¿En el Recycler View o dónde? La respuesta directa desde el servicio, ¿cierto? ¿Estás mapeando? Ahí no debería ser mutable, porque el servicio Sí, no... sí, la respuesta que no debe ser mutable. Más fácil uno la hace inmutable y cuando la necesites mutable de tu lado de. Si en el de tu update, lado de negocio, Ah. si en el si update- en el negocio, allá le hago mutable. Hacer una lista inmutable. No, sí, la pregunta es muy buena. De hecho, no lo había visto así. Pues, sí, es buena la pregunta, porque la lista es mutable, exacto. Sí, sí. No, la pregunta estuvo muy buena. No había considerado bien ese punto. Ay, sí, no, vea. Eso era lo que les iba a mostrar. Aquí en este momento es donde ya se ve el JSON, ¿cierto? Pero le está inyectando con que alguna herramienta está haciendo el Eh, parsing ahí de. no, en el Recycler View se inyecta ese JSON pues se hace con un parcelize. está serializando en ese Pokémon Datamon. Sí, con este parcelize y pues no tenemos muchos datos. Tenemos el ID, el nombre y la imagen. Eso es lo que trae pues el... Entonces la creación de la lista lo hace ese que se encarga de hacer el parseo de eso. O sea, ese mutable es por colocarlo ahí porque. ¿Cierto? Porque eso lo está inyectando ahí. No. O sea, podría ser inmutable, pues como decía el compañero. Él está inicializando eso, pero eso igual eso lo está inyectando el que está haciendo el parsing de JSON. Sí, no le estamos haciendo cambios ahí, o sea, podría... Si eso es de un repositorio de alguien, puede también haber sido que. Lo que pasa es que en los cursos, cuando se trata de abordar ciertos temas, más cuando son temas claves, dicen como que, bueno, no vamos a complicar con listas mutables o inmutables, hagámoslo todo mutable y listo. No es un machetazo. Eso es lo que busca, cerrar esa brecha, porque Ah. si yo a esa lista le puedo hacer lo que quiera. Pero es que luego la Mm. state, en el state ya es donde debería estar inmutable, ¿no? Es el Ujú. estilo. Pero ese no es el state, no, el state, No, sí, la pregunta es buena. Pero por eso, o sea, mutable sí, o sea, Hmm. Pero digamos, tal si yo vez ahí no tratar necesita una ser lista, inmutable todavía. es en el state que debería ser inmutable. Mm. sí, porque digamos, ayuda a garantizar es que el dato, como lo nombré el servidor, ya. Es más, ahorita podemos hacer la prueba. Cuando acabe el debugueo le ponemos inmutable y lo colo. Sí. No, yo digo que sí, podemos ver. Sí, porque de hecho debería recibir una lista, debería recibir la lista, o sea, la Le interfaz ponemos lista, a esto y hacer inmutable. una conexión, una lista mutable, o sea.
No, pero sí, la pregunta es muy interesante, pues, porque yo les repetí mucho el tema de Mutable y justamente acá está Mutable. Sí, 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 la pregunta es bastante interesante. Y acá, pues, ya esto es como lo que trae el JSON. Esto lo va a pintar, pues, en un Recycler View, ¿cierto? Eh, Aquí vuelve y invoca el fragment, el binding, ok. Eh, este controller es como el adapter. Aquí en este proyecto estamos utilizando un framework de Recycler View que se llama Epoxy, sí, que es de Airbnb, ¿cierto? Así como hay otro que se llama Groupie, ¿cierto? Hay varios. Entonces es interesante porque en Epoxy controller es como una especie de equivalente de adapter al normalito, pues, Recycler View. Y hacemos un set data. Ese set data, pues aquí vemos, va a cambiar ese estado de la data y nos va a traer la lista de Pokémon. Listo. Y ya, aquí lo ejecuta. Pues ya esto sí sería pues lo mismo, pues. Aquí un Pokémon click, action. Pero esto ya sí no es un llamado a una networking. Es algo local, es algo local. O sea, ya. Es un Nintendo, un evento que estás tratando de triggerear. Eso, sí, no, acá ya sí no se vería el flujo completo, pues. Se veía un poquito más completo en lo otro. Pero igual se utiliza el concepto de action, del cambio del state, ¿cierto? Aquí lo que hago es mandarle un bundle, pues, eso no es tan de parte, pues, de NVI. Si le estás mandando el modelo para que vaya. Eso, lo pinte en otra pantalla. exacto. Y acá mando también otro action que sería set Pokémon details, o sea, el nombre del Pokémon y la imagen del Pokémon, pues, hice algo demasiado sencillo ahí. Y ya, aquí el Pokémon pues tiene asociado esa action data y ya aquí llega otra vez al fragment y aquí invocamos glide. Bueno, glide es para el manejo de las imágenes y ya lo muestra pues el Pokémon. Ahí sí no se vio casi el flujo se veía más, era en el networking, ¿cierto? Como último, así que les quería mostrar, era esto. Yo en la charla le puse que era XML y Compose. Entonces me pareció muy interesante este proyecto. Si lo quieren buscar, esto no es mío, esto lo hizo, aquí está el nombre. Esto lo hizo, no, este no. MBI Animals y MBI Compose, Este proyecto yo lo saqué de Catalin Stefan. Él hace tutoriales en Udemy, se lo recomiendo, es muy bueno. La verdad, he visto tutoriales de él y son muy buenos. O sea, solo les quería mostrar esto. Vean, por ejemplo, tenemos acá Él hizo los dos mismos proyectos, y solo que uno está en XML y el otro está en Compose. Entonces les quería mostrar así como así a simple vista, más o menos como la estructura, es muy sencilla. Él aquí hace lo de retrofit, sí, ok, ahí está es el endpoint, listo, get animals. Un listado de animal. Bueno, miren que él hizo un list normal, no le puso pues ni mutable ni immutable, que es la pregunta que hacía el compañero. Aquí tiene un repo que lo único que hace pues es esto, llama a la API los animales. El punto interesante es que esto mismo lo hace en la otra, o sea, él ya no hace, estas capas son iguales tanto en la otra como en esta, o sea, porque obviamente no tiene que ver con la UI. Exactamente. Él acá, pues eso, hace los llamados de retrofit, llama la base URL, el factory, el converter, es cierto. Y aquí pues hace el llamado a la API y a get retrofit, listo. Nuestro modelo también es muy sencillo, es un modelito pues de nombre, location y image del data class animal. Listo, estas son como nuestras capas de domain y data, por así decirlo. Listo. Ya después esta sí sería nuestra capa de UI. Entonces vean que en XML lo que hizo fue sencillo. Aquí es la gran diferencia entre ambos, él la hizo acá. ¿Qué fue lo que llamó? Hizo una lista de animal
lo hizo con ArrayList, listo. Hace un setup de UI, aquí hace Recycler View pues normalito, con un View Model Provider, llama al adapter, aquí hace el fetch, bueno, él le puso un botón y hace un fetch de la API. Y acá pone los observables y como vemos en este caso, sí, vean que maneja la Cycle Scope y un View Model, ¿cierto? Un launch, eso. Hace un collect, maneja flow, como vemos aquí hace un collect de los datos y maneja los estados acá. Maneja el estado de sin nada, lo dejó vacío. Loading, loading solamente es como para el progress bar. Este animals, pues es el que ya me trae la lógica y al adapter le trae pues la lista de animales. Y por eso llama aquí pues el Recycler View. Y esta es la falla. Cuando hace una falla, él lo hizo muy sencillo. Simplemente le puso aquí un toast de falla. Lo que les quería mostrar que es más interesante, bueno, este sería pues así por encima, el adapter pues normalito de View Model de Recycler View de toda la vida, ¿cierto? Bind, Create View Holder, Bind View Holder y Get Item Count. O sea, el size del View Holder, de Recycler View, lo mismo. La gran diferencia es esto y la vista. Listo. Aquí lo que hace es un Seal Class que llama a un fetch de animals. Entonces vean que acá él se intentó como hacer la estructura del MVI tradicional, que es un intent para llamar los animals. Aquí un state, se llama main state, main intent, listo. Este es el main state que tiene los estados, ¿cierto? El estado de que está bien, el estado de fallo y cambia los estados pues en el state. Y tiene un view model. En el view model, esto sí sería casi que igual a un MVVM, porque miren que él está manejando un flow, un channel, un flow, y hace pues un flow mutable, otro flow inmutable, ¿cierto? Y aquí llama en el init, llama a este método, hace un view model scope launch, una corrutina llama aquí, y consume ese flow, y le hace un colega a los datos. Y ahí trae los animales, y acá llama, este es para el loading, simplemente como el progress bar que gira cuando uno abre la aplicación. Y la parte interesante era que este mismo proyecto es el de MVVM, el de Compose, perdón. O sea, él ese mismo proyecto lo hizo en Compose. Demasiado fácil, porque simplemente todo esto es lo mismo, todo es igual. ¿Cierto? Bueno, esto sí, esto de color y esto, pues ya sabemos que esto sí es propio de Compose, ¿cierto? Porque Compose, como sabemos, Compose ya no manejamos el adapter de Recycler View, ya no manejamos los layouts, listo. Esto es lo mismo, vean que es lo mismo. O sea, lo que les quería mostrar es como esta parte me parece interesante. Es lo mismo, o sea, él cogió lo mismo. El View Model, lo mismo. Vean que el View Model es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Esta. Creo un factory para el View Model y eso que esto no debería ser diferencia, pues porque esto también se ve en BVM con lo mismo. Pero eso. Listo. Creo un factory para crear los View Model acá. Y acá es la parte interesante. Esta es la diferencia. La diferencia es esta. Como vemos, ya todo lo demás era igual, simplemente ¿cuál fue la diferencia? Que aquí sí, en vez de utilizar view binding o data binding, ya lo que hace es que aquí hace un botón click, hace un otro, o sea, yo digo que la separación de como llamamos de concern no la hizo tan bien, pero era más que todo como la idea, yo creo que él se centró más que todo en transmitir la idea. Y acá ya vemos, aquí tiene puro compose. Aquí hace el set content, llama la main screen acá y aquí empieza con los composable, que aquí ya son los componentes composable, que ya manejan los estados. Otra cosa que les quería comentar de MVI que es un beneficio muy grande. Vean que MVI se basa en los estados y Compose también se basa en los estados. O sea, digamos que es una migración mucho más amigable, ¿cierto? Y aquí lo mismo. Hace manejo de estados acá,
pero pues con un composable. Aquí hace un toast, el on click. Aquí hace una pantalla pues idle, como vacía. Y le pone pues los box, los buttons, todo lo, pues, lo del composable, crea el composable, crea otro composable para la pantalla de carga, o sea, la que muestra, vean que él utiliza esto. Lo que en XML llamamos progress bar, él lo llama, en Compose se llama circular progress indicator. Y también esta línea que es Progress Bar normal. Exacto, sí. Y acá, bueno, y la gran diferencia pues que todos vimos cuando llegó Compose, que ya no se maneja el Recycler View, y me parece la gran como mejora, porque el Recycler View, pues en mi opinión siempre ha sido muy complejo, o sea, me parece que lo hicieron más complejo de lo necesario, en mi opinión pues, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? No vamos a tener un Recycler View, vamos a tener un Lacing Column con items animals, y acá pues él hace como la estructura. Aquí llama el animal item, que sería el ítem que teníamos en Recycler View. ¿Cómo? Exactamente. Y este es el ítem, que es una fila, eso uno ya se la imagina. Es una fila que tiene una imagen, que tiene otra columna con este texto y con este texto. Y ya, y ahí acaba. Si quieren la ejecutamos solamente por curiosidad. La otra que decía el compañero, me pareció hasta curioso la pregunta. Si quieren le ponemos immutable, pero no sé, no sé si... Pero sí, estos dos ejemplos me parecieron muy interesantes. O sea, como ven, la migración es súper fácil. O sea, la migración, todos como que las capas de domain, de data, de domain, o sea, esas capas prácticamente usted no las tiene que tocar. Entonces vean la gran facilidad. Y ya, es un ejemplo incluso parecido al que les mostré ahorita. Es acá, trae la lista y ya. Este es mucho más sencillo incluso en ese sentido. Cuando hace el loading, cuando muestra la lista de los animales y ya. Y este mismo proyecto está pues en XML. Respecto a lo que el compañero decía, era Compose Pokémon. Espérate que me enredé con tanto proyecto abierto. Exacto. ¿Dónde era que estaba la lista de...? Era el repository, ¿cierto? Aquí. No, donde él nos mostró que decíamos... ok, era en el response. En el response. Aquí. Eso. Entonces, hagamos la... O sea, este lo llamo immutable. Ok. Y lo mismo el de acá tiene. Lo llamo ASCII list, ¿cierto? Claro, y ya sería immutable. Eso, list of. Y lo mismo. Ok. No, y pues, acorde a lo que... Creo que donde lo estés usando tenés que chequear. Hay que hacerle otro cambio. Dale control clic a Pokémon. A este. Command clic a la Sí, a este. No. Al Pokémon. En algún lado lo está usando tal mutable. Eso, Pero dale. si se fue con la misma variable. Pues ahí ejecutó. Vos decías que control clic a cuál, Alejo. Esa. A Pokémon. No es que la mandé directo a la vista. Al procesor. Sí, ya. Ni siquiera valida si es inmutable o no, sino que simplemente lo... Observe. Y aquí vemos lo que les comentaba también de la charla, el observable, ¿cierto? Hace una acción, que la acción es mostrar la lista de Pokémon. Sí, pero la verdad es que sí, lo que comentan ustedes es verdad, esto es una mejora, pues obviamente, porque como decía la documentación, haga todo immutable. Listo, ya eso era pues la presentación más o menos. Preguntas que sean fáciles. Listo, ahora sí el panel de preguntas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a la charla. ¿No? Digamos que el tema de estados de los módulos por lo general lo es como muy O sancochado. opiniones.
¿Cómo qué? muy sancochado. Digamos lo que vimos de Action y Effects, simplemente es como que es más diciente que una acción se puede materializar en un efecto, o que no quiere decir eso, pero una acción se puede materializar, que es como la ventaja ante los state, que los state es dicientes es por el nombre que le hacemos a colocar a la función o al estado. Ajá. Entonces, eso sí se lo doy como de ganancia. Es como más mnemotécnico también. Es más Sí, mnemotécnico. porque te es como hagamos esta acción de dar clic, hagamos esta acción de... Ujú. Creo que eso es como su principio. Sí, sí, eso que vos decís es muy importante. Y, o sea, digamos que también voy a mostrarles aquí algo. Porque digamos ahí lo que termina uno haciendo son puros select class y llenarlo de estados a un view model. Eso. Pero se pierde uno sin saber qué quiere hacer. Quiero mostrar algo después de un evento clip, o quiero poblar una vista porque recuperé una información. Eso. Por ejemplo, esta charla, de pronto lo único de Mobius es que le falta un poquito más de información, me parece a mí. Pero esta charla, yo creo que él es líder técnico en Spotify. Entonces, él cuenta que ellos creo que les pasó algo muy interesante. Ellos el proyecto lo tenían en RX Java, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron fue que ellos pensaron, migremos, ¿cierto? Migraron a MVP, pero luego de MVP, como el proyecto era tan grande, vean aquí, él lo que cuenta es esto: el proyecto tiene 50 equipos, más de 400 módulos de Android, o sea, él está hablando de la aplicación de Spotify de Android, ¿cierto? Eso me pareció muy interesante. Entonces lo que dice es que con ese MVP, lo que les decía, era muy acoplado. Entonces ellos crearon justamente este framework para como desacoplar más la arquitectura y, espérenme que les... desacoplar más la arquitectura, pues las pruebas, todo lo que él dice aquí después. Sí, también. Él quería que no se usara tanto RX Java. Porque él decía, anteriormente era RX Java y todo lo asíncrono se maneja con RX Java. Y se manejaba Model View Presenter. Entonces ahí es donde él, en la charla que da acá, él dice que ellos crean, no sé, incluso como desde una necesidad de ellos, crean ese framework que se llama Mobius. Lo que ustedes me decían ahorita, Immutability, siempre habla de Immutability. De pronto la charla es un poquito vieja, yo vi incluso que estaba en Java también. Bueno, aquí la mejoró, sí, él la tiene en Java también. Otra cosa que tiene es eso, lo que vos decís, como que más facilidad para que muchos equipos, ¿cierto? O sea, como es más desacoplado, obviamente, estos trabajan en este módulo, estos en este módulo, ¿cierto? O sea, estamos hablando, y él según le escucho ahí, él dice que ellos tienen más de 1 millón de líneas de código. O sea, imagínate el tamaño de la aplicación, eso es un monstruo, eso es gigantesco. O sea, vos abrís el Android Studio, eso debe ser gigantesco, pues. O sea, 1 millón de líneas de código, eso es un proyecto monstruoso. Entonces, otra cosa que no sé si ustedes la tenían muy en cuenta, en Android, cuando son proyectos tan gigantes, siempre usen módulos, siempre. O si no, ustedes pueden tener compilaciones de 1 hora. Pues si es un proyecto tan gigante, la sola compilación se puede demorar 1 hora. O sea, eso es muy... Pues me parece que es de las cosas más frustrantes de ser Android developer. O sea, pues porque vos te quedas 1 hora ahí, bueno, está compilando. Sí, o sea, eso me parece pues que es... No sé, en ese sentido, yo sí envidio un poco a los de web, porque ellos hacen todo muy rápido, no sé, en cambio sí, exacto. En cambio los de Android, 1 hora ahí esperando a que compile. Esta charla se la recomiendo, eso. Y sí, lo que dices es verdad, es como muy mnemotécnico, sí, y separa las separation of concerns, que decía mucho en lo que les mostré. Pero como dices que uno es una camisa de fuerza y puede que a veces Sí. la gente lo abstraiga mucho, o si dicen como esta capa no me sirve, la acoplan a otra y aún así sigue tomando responsabilidades. Sí, o sea, obvio, separar las responsabilidades es fundamental en lo que ellos dicen. Por ejemplo, el proyecto que yo tengo acá, obviamente también se le puede poner inyección de dependencias, que es otra cosa que me faltó, ¿cierto? Para
Obviamente sabemos que la inyección de dependencias ayuda mucho a las pruebas unitarias, a las pruebas, a desacoplar el código, ¿cierto? También se puede, o sea, eso en MVI me parece que es muy flexible. Yo creo que por eso es que hay tanta confusión, porque como que se combina con todo, o sea, vos le pones pues New Model, lo puedes combinar como con una especie de MVP también, no sé, es como muy flexible. Entonces no, lo que yo les decía ahorita, que no es como una camisa de fuerza, no hay un modelo estandarizado y es así. Y este Mobius, pues como les digo, me parece interesante pues esta charla, lo que él decía pues de, de hecho varias de las imágenes las saqué aquí. Él explica que Mobius es un framework de MVI, algo así. Es más o menos esa la idea. De pronto no alcanza a ver el tema de los hilos ahí, mientras estábamos usando esa parte. Digamos, todo es en un hilo principal, segundo, o sea, el dispatcher cómo elige en qué momento. Así como el flow, que yo sé en qué momento ya disparo para la vista o en qué momento todavía estoy atrapado por ahí haciendo algo. Es el loading. Exacto. No, es que eso depende, porque muchas veces en VI, como les comentaba, se maneja con programación reactiva. Entonces, por ejemplo, en estos días tuve esa situación, había un operador, por ejemplo, Android Main Thread, no me acuerdo el nombre exacto. Entonces es un operador. Cuando vos le pones ese operador es para que ese hilo se ejecute en el main thread, dependiendo de lo que necesites. Y obviamente hay otros operadores que son para el background, para que no te bloquee el main thread. Entonces, eso varía mucho. O sea, ahí hay mucho tema, porque como te digo, como MVI es tan flexible, por ejemplo, el otro proyecto que les mostraba era el background, cómo lo maneja el background, con una corrutina pues normalita, view model scope.launch, y maneja la corrutina y hacía un collect pues con flow, ¿cierto? Entonces, o también lo puedes manejar con operadores si es RX Java, lo que te decía pues de, por ejemplo, ponerle que sea main thread o ponerle que sea pues un operador de background. Pues eso ya varía mucho, pienso yo, no es como tan... Pero sí, tienes razón, no, el ejemplo es demasiado sencillo, pues en el ejemplo... No, sí, el ejemplo no te podía mostrar pues cuando era background, cuando era... Pues, el ejemplo era demasiado sencillo. Uh-huh. ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque acá... Listo, entonces creo que podemos dar terminado por hoy. Muchas gracias a nuestros asistentes al live. Esperamos verlos en una próxima presentación. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para Carlos. Y nos vemos después.